Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio. Le he de confesar una cosa, amigo oyente, que después más de un año y medio de no estar aquí delante de un micrófono y en el estudio Félix Ortega, para mí primero es un privilegio volver aquí a este estudio, a la radio, pero le confieso, un montón de nervios después de estar tanto tiempo sin poder charlar con los invitados y poder conversar también con todos ustedes, con todos vosotros. En todo caso, bienvenidos otra vez a la radio, bienvenidos a este programa, que esperemos sea de su agrado y sea de su interés, porque siempre intentamos aquí en Charlemos traer temas que nos puedan resultar interesantes. Y en ese esfuerzo, en esos deseos y en esas ganas, estamos esta tarde, esta noche o esta mañana acompañándoles en Paradigma Radio. Con su permiso, comenzamos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Charlemos en Paradigma Radio. Comenzamos nuestra charla de hoy. Hay muchas instituciones, muchos grupos, muchas asociaciones que hacen infinitas actividades y que en muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de saber qué actividades realizan, cuál es su trabajo, qué llevan a cabo, en fin, muchas cosas que desconocemos, pero en todo caso, siempre ese desconocimiento nos permite conocer, que eso es lo fantástico, ¿verdad? Que podamos entender, saber, descubrir cuántas actividades se llevan a cabo sin nosotros saberlo siquiera. Por lo tanto, hoy tenemos uno de esos casos de una asociación que me pertenece, porque pertenezco a ella, y que en esta ocasión queremos conversar de la Asociación por Derechos Humanos de aquí de Córdoba. Y hemos invitado a una de sus responsables, que es Miriam Jurado, y le damos la bienvenida aquí a la radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ale. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Tranquila, con nervios? Sí, bueno, ya un poquito. Antes de empezar sí, pero ahora ya sí. Eso ocurre habitualmente. Oye, ¿cómo podemos explicarle al oyente qué es la Asociación por Derechos Humanos? Pues mira, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, porque es una asociación a nivel andaluz, tiene distintas delegaciones en toda Andalucía y una de ellas es la de Córdoba. Y nosotros pues trabajamos muy fácil, muy difícil, pero muy fácil, en pro de la defensa de los derechos humanos, para hacer que los derechos, pues, que se puedan, o sea, que no sean algo abstracto, sino que puedan ser accesibles a todos. Y denunciamos la violación de derechos humanos. Fíjate, eso de los derechos humanos que tan comúnmente conocemos, escuchamos por todos los sitios, ¿dónde podemos encontrar la información para saber qué derechos tenemos? Porque hay muchos humanos, supongo que no saben que tienen algunos derechos, porque son documentos, compromisos adquiridos por todos los países del mundo, ¿verdad? Sí, los suscritos a la Carta de Derechos Humanos, entre los que España pues se encuentra adherida, ¿no? Y bueno, pues ahora se celebra el día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero claro, el problema es que muchos de esos derechos humanos luego no están totalmente reconocidos con todas sus garantías en la Constitución española, ¿no? Con toda su, no, digamos que hay distintos rangos de derechos humanos dentro de la propia Constitución española, ¿no? Y bueno, pues muchos de ellos pues no son, en fin, no son accesibles para todos. El derecho a la vivienda pues está reconocido en la Constitución española, pero después hay muchos ciudadanos en Córdoba que no disponen de una vivienda digna.
adecuada. ¿Esos derechos se tienen que reivindicar o es que tienen las autoridades, las instituciones, tienen que velar por ellos? Claro, las instituciones tienen que velar por ellos, pero está claro que los derechos hay que, incluso los que ya se han adquirido, hay que seguir luchando por ellos, porque se pierden, se consiguen con mucho trabajo, es muy difícil alcanzarlos, pero cuando ya se alcanzan es muy fácil perderlos. Entonces no podemos relajarnos nada. Oye, esa cuestión de luchar da la impresión que es un esfuerzo tremendo y que produce unos cansancios enormes. En vez de luchar, ¿qué podríamos hacer? No sé, abrir una conciencia, abrir un pensamiento, tener información para crear un pensamiento crítico. ¿Qué cosas se está haciendo? Y supongo que Derechos Humanos, la Asociación por Derechos Humanos lo está haciendo, ¿no? Claro, nosotros hacemos mucha concienciación, utilizamos muchos de los datos que nosotros conseguimos en nuestro trabajo con las familias que vienen a nuestro servicio de asesoría jurídica, que era lo que yo quería venir a hablar esta tarde. Lo tocaremos. Sí. Pues con mucha de la información que nosotros sacamos de todas esas familias, después nosotros hacemos estudios, informes, en los que hacemos hincapié en la dificultad de acceso a esos derechos de las personas que se encuentran en exclusión social. Y bueno, y a través de eso pues son herramientas de acción política y exigimos su cumplimiento y yo creo que es interesante eso, pues con la labor que hacemos de trabajo diario, luego pues hacer una reivindicación de lo que necesitamos, de lo que las familias siguen necesitando. ¿La ciudadanía es conocedora de la actividad que lleva a cabo esta asociación? Bueno, mucha gente sí nos conoce y otros no, pues ¿no? Pues no, claro, pero sí que es verdad que en los últimos años pues cada año ha habido un incremento mayor del número de atenciones que hacemos en el servicio de asesoría jurídica y bueno, pues muchas de las familias a las que atendemos vienen derivadas por otras asociaciones y el tejido asociativo de la ciudad sí que nos conoce, entonces pues muchas familias vienen de la mano de Cáritas, mucha gente viene del propio ayuntamiento, de servicios sociales, de los recursos de el aula de frío, de las casas de acogida, en fin, y en fin, cada vez nos reclaman más. Más trabajo. Sí, cada vez más trabajo. Porque claro, dentro de la institución, dentro de la asociación, hay diferentes sectores de trabajo. Está dividido ¿por qué? ¿Por qué bueno, rangos? por áreas de trabajo, áreas de marginación, de educación, de prisiones, trabajamos trabajo sexual, hay distintas áreas de trabajo. Feminismo, efectivamente. Sí. Entonces, yo estoy en el área de marginación, también en el de cárceles, y dirijo aquí en Córdoba el servicio de asesoría jurídica para personas que se encuentran en exclusión social. Bueno. Oye, y además, he percibido, dado que hubo una reunión hace muy pocos días en la ciudad de Málaga, que los viejos somos muy pocos, que hay más jóvenes. Sí, eso es importante, ¿no? Sí, yo ya llevo unos años y siempre es verdad que en esas asambleas anuales, pues la mayoría de la gente que venía era gente bastante mayor. Y este año la sorpresa ha sido el boom de gente jovencísima que se ha incorporado a la asociación y eso pues nos tiene a todos muy ilusionados. Oye, el pulso de la realidad que se vive en la ciudadanía, en el país, después del 2008, una crisis que fue muy grave, o que sigue siendo, ya siguen viviendo consecuencias de entonces, ahora con la pandemia, ¿ha agravado esa poca observación sobre los derechos de las personas, sobre los derechos humanos? Pues sí, no sé si se ha agravado, pero pues sí, es que bueno, yo tengo un amigo que siempre dice, siempre ha habido crisis, ¿no? Siempre estamos en crisis. Constantemente, ¿no? Claro, es que yo no sé ya cuándo termina una crisis, cuándo empieza otra. Pero la cuestión es que es verdad que por lo que yo veo allí es que pues sí que cada vez hay menos posibilidades para algún tipo de persona. Hay determinadas personas que vienen allí que yo digo, madre mía, a lo mejor el perfil medio de persona que viene al servicio, ¿no? Pues mujer de unos 50 y tantos años con unas cargas familiares tremendas. Y yo digo, esta señora, pues en la mayoría de los casos, pues son señoras que están desempleadas o que están trabajando pero que no tienen alta en la seguridad social. Entonces yo digo, madre mía, es que esta señora con esta edad probablemente qué difícil será, ¿no? Que salga de esa situación, ¿no? Ya a esta altura, ¿no? Entonces hay mucha gente que tú la ves que es muy difícil que mejoren en su vida, ¿no? En su calidad de vida. Y claro, pues eso es lo que intentamos revertir en la medida de nuestras pequeñas posibilidades. Entre las diferentes áreas que tú has mencionado está la educación.
Es importante la educación para que podamos abrir el campo de entendimiento de que los derechos humanos es de todos. Efectivamente, yo creo que es una labor es importante, ¿no? Lo fundamental para tanto. Cuando hablamos de violencia de género, claro, es que si no trabajamos desde el principio, desde que los niños son pequeñitos, a través de la educación pública, pues ¿cómo podemos resolver el problema? Pues creo que se tiene que empezar por ahí. Y nosotros en el tema de los derechos humanos, pues pasa un poco eso. Nosotros hacemos un trabajo de concienciación ya desde pequeños. Vamos a colegios, a institutos a desarrollar un programa que tenemos que se llama, en colaboración también con otras asociaciones, que se llama La solidaridad es tarea de todos y de todas. Y bueno, pues se trata de eso, de que los niños, de que los jóvenes pues tengan acceso a información que en muchos casos desconocen. También destaca el trabajo de la Asociación por Derechos Humanos de que hace informes relacionados con cualquier tema que tratan en profundidad, en terreno, donde se hace una profunda investigación. Cuando se hace ese informe se dirige a las autoridades correspondientes. ¿La Asociación de Derechos Humanos es como un pepito grillo? Sí, no somos nada cómodos. No, Son incómodos, somos, ¿no? Muy incómodos, sí, porque realmente nunca, gobierne quien gobierne, al final pues somos un dolor de cabeza para ellos, porque claro, nuestra labor es seguir denunciando vulneraciones de derechos humanos. Y muchas veces, pues, en fin, pues tienes que ponerle encima de la mesa situaciones que se están viviendo en tu propia ciudad y bueno, pues no es fácil ni es cómodo, pero... Oye, has hecho un eslogan sin darte cuenta, ¿eh? Sí. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Claro, ¿no? Sí, un poco... Más o menos. De esto va así, claro. Sí. La respuesta de la sociedad, de esas personas que de alguna manera se vinculan con derechos humanos porque estáis asesorando, le estáis trabajando con ellos, con diferentes sectores, como decía, marginal, la prostitución, en fin, esos sectores que están marginados dentro del concepto de que lo que tiene que ser una sociedad, responden a la actividad que desarrolla derechos humanos. Es que no te he entendido. Que la gente colabora, responde. Sí, bueno, claro. Participa. Sí, bueno, por ejemplo, fíjate, hay un sector que es muy participativo, por ejemplo, pues familiares de presos, ¿no? Nosotros atendemos a los presos de la prisión de Córdoba que nos solicitan ayuda, del centro penitenciario de Córdoba. Entonces, pues muchas veces las madres, digo madres porque generalmente son mujeres, las madres, las mujeres, las novias de los presos, pues después vienen mucho, colaboran y se involucran mucho. Pero en general no, en general nuestros socios pues son gente que no tiene, probablemente no sufre en su propia piel vulneraciones de derechos humanos, pero que sí que colaboran para ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Nosotros el perfil de usuario que viene pues es un perfil distinto. Son gente que tiene un problema concreto, pues necesita, pues yo qué sé, pues que le hagamos un recurso por una denegación de una pensión no contributiva, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues vienen y se le ayuda en eso y bueno, pues si se soluciona, estupendo, si no se soluciona, pues intentamos de alguna manera darle una solución. Pero no suele ser gente que luego colabore con la asociación, la verdad es que no. Vienen por un problema puntual. Y valorando que... ¿Cuántos años lleva la asociación, más o menos? Pues mira, 25 años. 25 años. Y el servicio de asesoría jurídica lleva desde el año 2001. Ajá. Eso quería hablar posteriormente, pero en esa historia ha habido altos y bajos. ¿En qué momento estamos en la actualidad? ¿Te refieres al servicio de asesoría jurídica? No, en general, la asociación, la participación de la gente, la respuesta de las instituciones. Bueno, las instituciones siempre, bueno, nosotros no tenemos problema de acceso. O sea, nosotros cuando pedimos reuniones con ayuntamientos, con diputaciones, ministerios, tal, pues tenemos buena acogida. Nosotros nos reciben bien porque saben que hay un trabajo de mucho estudio, de mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces nos atienden mucho, nos atienden bastante bien. En cuanto a la gente, pues claro, nosotros, lo suyo es que sigamos creciendo, ¿no? No voy a decir que tenemos, pues sí, hay mucha gente que colabora, pero necesitamos que colabore mucha más gente, ¿no? Y que haya gente que se involucre en la defensa de los derechos, no solo socios que paguen una cuota, sino gente que quiera venir a... Entonces le pediremos a quienes escuchen este podcast que colabore, que se ponga en contacto con vosotros, que al menos participen de una forma activa, porque en muchas ocasiones pensamos, mira, no hay nadie que se mueva, nadie hace nada, yo tampoco lo hago, pero cuando descubrimos que hay mucha gente que lo hace, nos falta un poco de empatía en ese sentido y decir, vamos a colaborar. Eso es necesario en estos momentos y siempre, claro, ¿no? Yo además hay mucha gente que dice, ay, pero yo es que a lo mejor una ama de casa, pero yo qué voy a hacer.
Si es que yo soy ama de casa, ¿yo en qué voy a poder ayudar? Pues sí, pues una ama de casa puede hacer muchas cosas. Y el otro día lo hablábamos porque uno de los premiados de este año, tú sabes que para el Día de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre, pues otorgamos el premio el premio de los derechos humanos a una persona o colectivo social que se haya significado por la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Córdoba. Este año se ha publicado ya esta mañana cuáles son los premiados de este año. Noticia. Sí, se lo hemos dado a una fundación y a una persona en particular. La Fundación O2, un programa de ayuda a mujeres que son víctimas de trata, y a su hijo. Y también a un señor que se llama Antonio, que es un conserje de un colegio público de Córdoba, que además de sus funciones como conserje, pues lleva media vida, él, en fin, tiene conocimientos administrativos y jurídicos y tal, entonces pues le hace a la gente del barrio, pues le hace escritos, le hace instancias cuando tienen algún problema, le hace recursos. En fin, ahora, por ejemplo, con el tema del ingreso mínimo vital... Eso ha sido complicado, ¿eh? Sí, con el ingreso mínimo vital, claro que la administración, tú sabes, con el tema del COVID, pues, se ha ocurrido lo que nosotros llamamos el amurallamiento de la administración pública, ¿no? Si tú tienes un ordenador en tu casa y tienes las herramientas y controlas, pues es muy fácil todo, pedir cita, que te atiendan, presentar un escrito, con tu firma digital lo haces todo estupendamente sin moverte de tu sofá, pero claro, si tú no tienes ordenador, no tienes impresora, no tienes firma digital... sabes. Todo eso, con el tema de que la administración ha estado completamente blindada, pues es muy complicado. Entonces, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, pues en la asociación lo hemos estado solicitando y ha habido muchas entidades que lo han solicitado, pero en la administración no lo hacía nadie, ¿no? Entonces, sin embargo, este hombre allí en su colegio, en la puerta de su colegio, pues con su ordenador le solicitaba el ingreso mínimo vital a la familia del barrio, ¿no? Entonces, claro, pues uno puede decir, bueno, es que un portero de colegio, pues yo qué sé, hace sus funciones, abre la puerta, tal, ayuda a la entrada de los alumnos, tal. Bueno, no, pues es que ese señor es capaz de hacer muchas cosas por los vecinos del barrio. Y, en fin, cada uno desde su pequeña posición, pues puede hacer muchísimas cosas. Eso viene a ratificar que todo el mundo es bueno, ¿no? Claro, solo hay que intentarlo. Uh-huh. Oye, las actividades que ahora mismo desarrollan derechos humanos, ¿dónde está centrado en este momento? Pues mira, ¿En varios frentes? Son muchos frentes. La delegación de Córdoba tenemos muchos frentes abiertos. Ahora yo creo que tenemos más que nunca. Hay muchas cosas que se están haciendo, muchos informes, estamos trabajando en muchas cosas. Uh-huh. De hecho, el día a día presentamos un informe sobre la evolución que ha tenido nuestro servicio de asesoría jurídica, ¿no? Y presentamos como el perfil de las personas a lo largo de todos estos años, de estos 20 años que se está haciendo el servicio de asesoría jurídica, ¿no? Y bueno, yo un poco digo esto vengo aquí a hablar de mi libro, como yo lo que llevo es eso, ahora pues me encanta, Ana, que en fin. Pues hacemos una pequeña pausa. Bien, volvemos, ¿eh? Estamos aquí en Charlemos con Miriam Jurado y ahora vamos a hablar de su libro, ¿eh? Vamos a hablar de su libro porque el trabajo que ella lleva a cabo dentro de la Asociación por Derechos Humanos, de la asesoría jurídica, y es un trabajo enorme, y en ese informe que se va a publicar se explica con mayor detalle el trabajo que ha realizado Miriam y su gente, sus compañeros y todo el equipo de la Asociación por Derechos Humanos. ¿Ha sido complicado? Sí, bueno, el servicio de asesoría jurídica llevamos desarrollándolo desde hace unos 20 años, por supuesto, no todos estos años yo sola, ha habido muchos compañeros, muchos abogados que han pasado por allí, y bueno, es verdad que yo llevo ya los últimos años desarrollándolo yo, y como te decía, el día a día se va a presentar, no es exactamente un informe, pero sí como una valoración sobre el desarrollo del servicio en estos últimos 20 años, comparando pues el perfil de persona que suele venir, si hay más migrantes o menos migrantes, si se atiende a personas de una determinada edad o si son desempleados, en fin, el perfil social que tiene la persona que viene a pedirnos ayuda al servicio de asesoría jurídica. Oye, ¿y eso se ha modificado? La gente, como tú significabas antes también, de que las personas de mayores de 50 años, mujeres, iban con todos sus dramas, ¿eso ha cambiado desde que comenzó hasta ahora?
Pues la verdad es que ha cambiado poco, ¿no? Yo entiendo que en la mayoría de los casos suelen ser mujeres, la mayoría de los Siempre ha casos, sido sí, más sí, o menos el sí. perfil ese. A lo mejor el problema lo tiene el marido, pero la que viene es ella. Mm. Eso nos pasa mucho y a mí siempre me ha llamado mucho la atención. También ha sido una constante en los últimos años, pues que viene mucha gente que tiene algún problema de enfermedad o de discapacidad. Y bueno, por supuesto, pues claro, es un servicio de asesoría jurídica para barrios de exclusión, para personas que se encuentran en exclusión social. Pues claro, la mayoría son desempleados o gente que trabaja pero no tiene acceso, no está de alta en seguridad social, o gente que ha llevado trabajando toda la vida sin alta en seguridad social y ahora pues lo que cobra es una pensión no contributiva porque no ha cotizado a la seguridad social. A pesar de eso, pues a lo mejor han sido mujeres que han trabajado en el servicio doméstico toda la vida y que ahora pues que no puede, que malviven, sí, y que muchas veces tienen a cargo a muchos nietos, a hijos, en fin, increíble. Oye, entonces hay una matrística en vez de un Sí, patriarcado, ¿no? Total, sí, para esto. Porque las sí. mujeres siempre están con esa responsabilidad de lo que es el conjunto de la familia, ¿no? Con toda su problemática. Eso ha sido una constante, sí, en estos años. Más o menos, ¿a cuántas personas has atendido este año, por ejemplo, Pues para mira, cifrar algo? Sí, este año han sido unas 230 y tantas atenciones, igual que en 2020 también, bueno, porque este año no hemos hecho todavía el cómputo total del año, porque siempre lo cerramos a 31 de diciembre, pero sí que los datos del 2020, que están completos, claro, pues fueron, como unas 250 atenciones y más las atenciones que se hacen en la prisión provincial de Córdoba. Porque como ya te he dicho, suelen ser los viernes, los días que asistimos a la prisión, y bueno, pues allá atendemos a los presos que requieren algún servicio jurídico. Asesoría, ¿no? Somos un servicio que, claro, que no pretende ser una alternativa a la justicia gratuita. Nosotros siempre cuando viene una familia que, yo qué sé, pues tiene un tema penal, ¿no? Pues siempre le decimos, mira, para esto tienes que pedir un abogado de oficio. Pero sí que es verdad que hay algunas atenciones que sí hacemos porque no están cubiertas por la justicia gratuita. O sea, en vía administrativa, por ejemplo, si te deniegan una prestación, te deniegan por ejemplo, eso, pues como te hablaba antes, una pensión no contributiva, ¿no? Pues claro, eso se tiene que recurrir en vía administrativa, se tienen que hacer una serie de alegaciones, unos recursos, y luego ya, cuando ya se agota la vía administrativa, ya sí hay un abogado del turno de oficio que te puede hacer el recurso en vía de la jurisdicción social. Pero hay como unos márgenes, hay unos puntos negros en los que las personas se encuentran muy solas y no tienen asistencia. Contemos a qué personas se le puede ayudar aquí en Córdoba, de algún sector en concreto, o cualquier persona que reúna esa situación de precariedad. Nosotros atendemos a cualquier persona que nos pida cita. Que nosotros, lo que pasa es que nosotros no solicitamos que nos acrediten que se encuentran en una situación de vulneración. Si te quieres que te diga la verdad, a mí me piden cita y yo atiendo a todo el mundo. Pero son siempre personas que están en una situación de exclusión social. Lógicamente, el que tiene un trabajo y un buen sueldo no viene a un servicio jurídico gratuito, lógicamente, ¿no? Sí. Pero ya te digo, son gente, está orientado a barrios de exclusión social. Trabajamos fundamentalmente con familias que viven en Polígono Guadalquivir, Palmera y Morera. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años eso se ha ido un poco diluyendo. Vienen muchas familias muy necesitadas de otros barrios de Córdoba, ¿no? Y ya te digo, son personas que están en situación de exclusión social y que tienen pues problemáticas de muchos tipos, subsidios, problemas económicos, de acceso a la vivienda. Tenemos muchísimos problemas con familias que no tienen una vivienda, que llevan muchísimos años solicitando una vivienda pública, que no tienen un trabajo como para poder acceder a una vivienda libre, ni siquiera de alquiler, y que bueno, que la única vía es la vivienda social, ¿no? Entonces trabajamos mucho en eso. Y bueno, pues en eso Oye, nos afanamos. una pregunta siente tuyo que nadie escucha esto. Tienes que tener una piel muy dura, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí, hay veces que se pasa mal, sí. Porque, a ver, hay veces que vienen familias que se encuentran en una situación que digo, madre mía, a lo mejor pues piensa que igual podrían haber tenido otras posibilidades, pero sobre todo, yo lo paso mal cuando vienen con niños pequeños. Claro, porque hay gente que vive en infraviviendas. Atendemos muchas personas que viven en locales ocupados o que viven en chabolas y es que viven con sus hijos menores. Entonces eso es muy duro. A eso uno no se acostumbra nunca. Oye, como que la Asociación por Derechos Humanos nos acuda a toda la conciencia de hacer visible lo que nosotros hacemos invisible,
que nosotros invisibilizamos, que nosotros miramos para otro lado Claro. cuando vemos cualquier situación de esta, Es ¿no? más cómodo, sí, Es más pensar, cómodo. culpabilizar a la gente. Bueno, pero Sí. si vive en un piso ocupado, por algo será, ¿no? O si vive en un local, o si vive en un asentamiento, o si vive, pues será por algo, habrá hecho, o es que a lo mejor no quiere trabajar, ¿no? Eso es lo que dice Sí. la gente. Pero Hay mucho prejuicio en hay eso. muchos prejuicios, sí, pero después cuando empieza a preguntar a la gente su situación y de dónde procede, pues, en fin, la gente no tiene una vida fácil, hay que ser comprensivos. En realidad la vida fácil Sí. no la tiene nadie, pero Nadie. sobre todo estas personas que le faltan tantos recursos. Oye, para poder llevar a cabo esta actividad de la asesoría jurídica de la Asociación por Derechos Humanos, ¿ayuda a alguien con la financiación de esto para tener recursos y, Sí. y en fin, brindar este servicio, ¿no? Sí, este servicio que nosotros llevamos a cabo en Córdoba, aquí la delegación de Córdoba, está sufragado fundamentalmente por el Ayuntamiento de Córdoba, que en los últimos, ya he dicho, son 20 años, en los últimos 20 años siempre ha habido financiación del Ayuntamiento, todos los partidos políticos que han llegado a la alcaldía han mantenido la financiación, es decir, que en fin, no somos cómodos, pero al final es verdad que ven que se hace un servicio que es esencial y bueno, pues se sigue sufragando. El año pasado, en el año 2020, pues contamos con una subvención del Ayuntamiento de Córdoba de, creo que fueron 12.000 euros, y bueno, pues eso se ha mantenido en los últimos años. En algunos años ha habido más partida económica, otras Pues menos, si no y también, bueno, tenemos socios que también colaboran, claro, lógicamente. Si no escuchas en el ayuntamiento, podría ser un poquito más, ¿no? Hombre, sería estupendo porque se podían dar más días de servicio, Sí. se podía contar con otro abogado que colaborara, en fin, que... A ver si nos escuchan, Claro, le claro. echan una manito más, un poquito más, para que haya un mejor servicio para tanta gente que lo necesita realmente, ¿no? Sí, la verdad es que cada año tenemos más atenciones, como te decía. Este año, claro, con el tema de la pandemia, pues mucho más que el anterior y el anterior más que el anterior. Bueno, es decir que al principio del programa estaba nervioso quien les habla, porque después de tanto tiempo fuera de servicio, y ahora tener la oportunidad de hablar con Miren, que también venía nerviosa, porque, en fin, los viernes son duros, Mucho trabajo hoy, mucho sí. trabajo, mucho estrés, muchas preocupaciones, pero nada, enhorabuena por tu trabajo, hay que rendir pleitesía y dar el reconocimiento a la labor que desarrolla la Asociación por Derechos Humanos. Me consta, conozco a gente que trabaja muchísimo, y solicitar a la audiencia, a la ciudadanía, que pongamos una mirada en esta asociación y podamos tener esa oportunidad de poder ayudarles, a poder colaborar con ellos, apoyarles, porque su trabajo va en beneficio de la población, va en beneficio de las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, es necesario brindar ese apoyo y sobre todo el reconocimiento al trabajo que realizan todas las personas que asumen esas responsabilidades. Así que Miriam Jurado, muchas gracias por estar aquí en Charlemos este día, este viernes, y que, en fin, que las próximas veces que podamos hablar encontremos que las cosas se mejoran. Pues muchísimas gracias, Ale, a toda vuestra familia de Paradigma por darnos este sitio, este espacio para nosotros hoy. En fin, gracias por venir. Muy bien, Muy gracias. amable. Muchas gracias a ustedes, amigos oyentes. Nada, busquen por ahí, en la página web de Paradigma Media Andalucía, pues los próximos programas de Charlemos, todos son interesantes, y espero que este haya resultado un poco llamativo y pueda usted y yo y todos abrir nuestra conciencia y mirar, porque los derechos humanos más que nunca tienen que ser respetados. Muchas gracias, amigos oyentes. En nombre de JJ, que ha estado en la técnica, y que les habla Alex Castellano, muchas gracias. Hasta la próxima.